Bienvenidos, apreciados hermanos, a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 23 de mayo de 2020. El título de nuestra lección es Defendidos y limpiados. Este estudio es sumamente interesante y va a versar sobre el triunfo del pueblo de Dios sobre el pecado, con la ayuda de Dios, claro está. El ser humano, siguiendo el plan de salvación, llamado plan de la justificación por la fe, va a lograr no solamente el perdón de Dios, sino también una purificación o limpieza de su mente, y luego una perfección de su carácter, el que llegará a alcanzar la imagen y semejanza de Dios, o como nos dice San Pablo en Efesios 4:13, a un varón perfecto, a la misma estatura y plenitud de Cristo. Esto lo vamos a estudiar en la ilustración que nos da la visión del profeta Zacarías sobre el sumo sacerdote Josué, el mismo que está contenido en el capítulo 3 del libro que lleva su nombre en la Biblia, y que es una interesante alusión al Israel del tiempo del fin. Me refiero a los 144.000 sellados de Apocalipsis 7 y 14. El párrafo de introducción de nuestra lección nos advierte acerca del papel invisible que ejerce Satanás sobre el ser humano, pues nos induce a pecar y luego que hemos cometido el pecado, procede a acusarnos delante de Dios y del universo celestial como transgresores de la santa ley de Dios y por tanto de ser indignos de su amor. Es así como tentó al sumo sacerdote Josué y le hizo caer en pecado, para luego acusarlo ante Dios y el universo. Por tanto, hermanos y hermanas, tengamos cuidado de no caer en las tentaciones de Satanás. Y si caemos en pecado, debemos saber que nuestro abogado Jesucristo nos defenderá, siempre y cuando le hayamos confesado nuestros pecados. Dicho esto, pasemos al desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Tenemos un subtítulo que nos dice una visión del sumo sacerdote bajo acusación. Pregunta número 1. ¿Qué visión le dio el Señor al profeta Zacarías? La Escritura nos dice que el Señor mostró al profeta Zacarías en una visión al sumo sacerdote Josué, compareciendo ante el tribunal celestial allá en el cielo. Según esta visión, el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová y tenía a su costado derecho a Satanás. Aquí la expresión ángel de Jehová es una hermosa alusión a nuestro Señor Jesús, y Satanás es el ángel caído Lucifer. El sumo sacerdote Josué era una de las personas más relevantes o importantes dentro del pueblo judío y tenía el cargo de ministrar o conducir al pueblo judío delante de Dios. Era un personaje contemporáneo al profeta Zacarías. Tenemos una subpregunta que dice: ¿qué estaba haciendo Satanás a la diestra del ángel del Señor? La Escritura nos dice que Satanás estaba allí a la diestra del ángel del Señor, o del ángel de Jehová, como dice la Escritura, para acusar a Josué por todos sus pecados que había cometido. Pues aunque Zacarías no lo sabía, este gran varón de Dios, Josué, había cometido faltas o transgredido los mandamientos del Señor, seguramente instigado o provocado por Lucifer, tal como nos lo dice el texto de introducción a esta lección. Y este es el principal papel o función que desempeña Satanás, de acusarnos ante el Señor y ante los representantes de los mundos no caídos, bueno, y ante el universo en general, por nuestras faltas o pecados que Él nos induce a cometer. Por eso debemos tener mucho cuidado acerca de nuestro proceder, pues por cada pecado que cometemos, le estamos dando la oportunidad a Satanás para que nos acuse ante el tribunal de Dios. Él está lleno de un maligno odio contra el ser humano y por eso busca desacreditarnos para ser desechados por Dios. Por eso seamos sabios y escojamos bien qué conducta debemos seguir, pues si pecamos le estaremos dando a Satanás los argumentos o la opción para que pueda acusarnos delante de Dios. Vayamos a la siguiente pregunta
Pregunta número 2. ¿En qué condición estaba la vestimenta que llevaba el sumo sacerdote Josué? En la visión del profeta Zacarías, las vestimentas del sumo sacerdote Josué estaban sucias o manchadas, lo cual era muy extraño en este personaje, ¿no?, tan importante en el pueblo judío, pues el sumo sacerdote vestía unos atuendos espléndidos o primorosos y que siempre debían estar limpios, pues así debía presentarse delante de Dios y delante del pueblo judío. Pero en esta revelación, el estado de las vestimentas del sumo sacerdote Josué eran andrajosas o deprimentes, estaban sucias o manchadas, lo cual era una representación de la condición espiritual del sacerdote Josué, quien debido a sus pecados que había cometido tenía manchado su conducta o su carácter. Zacarías conocía al sumo sacerdote Josué y seguramente siempre lo vio bien vestido debido al cargo que tenía. Sin embargo, en esta visión Dios reveló al profeta Zacarías que delante de él Josué estaba manchado por sus pecados. En realidad, hermanos, el pecado ensucia nuestro vestido, que es nuestro carácter, principalmente. Hay que señalar que en la Biblia la vestimenta es una representación del carácter o del estado espiritual de la persona. Una vestidura regia o espléndida es símbolo de un carácter justo o recto y por ende de un estado de perfección, tal como el estado de Adán y Eva antes de su caída en el Edén, que vestían vestiduras de luz. Y una vestidura sucia, manchada o vil es un símbolo o representación de un carácter injusto o impío y por ende de un estado espiritual pecaminoso, tal como las vestiduras de higuera que se pusieron Adán y Eva luego de su caída. Las vestiduras nos ilustran entonces si una persona se ajusta o no en su carácter a la obediencia a la ley de Dios. Y esto del traje o vestimenta como símbolo de la conducta es también una aseveración de carácter científico, pues las preguntas o las pruebas, sociológicas y psicológicas que se han hecho al respecto de la vestimenta en relación a la conducta de las personas nos demuestran que hay una correlación. Por ejemplo, las personas que visten bien con traje, corbata, ¿sí? Normalmente se comportan de una manera discreta, educada o caballeresca. En cambio, si estas mismas personas visten de manera informal con chanclas, camisetas, pantalón corto, ¿no? O sea, de una manera informal, entonces también su conducta cambia a lo informal o, bueno, o gracioso o hasta grotesco se puede decir, ¿no? Entonces hay una relación o correlación entre la vestimenta y la conducta. Esto lo demuestran los estudios, ¿no?, al respecto. Tenemos una subpregunta que dice: ¿quién lo defendió contra las acusaciones del adversario? Bien, como Satanás acusaba a Josué ante Dios y ante los representantes de los mundos no caídos por las faltas y pecados que él había cometido, ¿no?, a pesar de que era Satanás quien había inducido a Josué a pecar, el ángel de Jehová defendió a Josué de todas estas acusaciones que Satanás lanzaba contra él. Le dijo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Israel o a Jerusalén, te reprenda. De esta manera, el ángel de Jehová desarticulaba o desbarataba los argumentos de Satanás, indicándole que él también sería reprendido o juzgado en un día no muy lejano por todas sus obras de iniquidad o de maldad con que inducía al ser humano para transgredir los mandamientos de Dios. Aquí hay una comparación de Josué con un tizón que es rescatado del fuego o del incendio. Podemos decir el incendio de la vida pecaminosa. El tizón es la madera que está a medio consumirse en el fuego.
y antes de seguir consumiéndose en la hoguera, es retirada de allí para poder restaurarse. Esto representa la obra de Jesús en favor de nosotros, pues es Él quien nos rescata de nuestra vida de pecado y nos defiende de Satanás para luego llevarnos a una vida, a una nueva vida, a una vida novedosa de obediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Una vida de victoria, como se podría decir, ¿no? Victoria sobre el pecado. Tenemos ahora otra subpregunta que nos dice: ¿quién más es un defensor ante el trono del Padre? No solamente Josué fue defendido ante el trono de Dios, sino que nosotros también, y la humanidad en general, la humanidad creyente, también tiene al mismo defensor ante el trono del Padre. Este mismo defensor que es Cristo Jesús, o también como se le llama en la visión de Zacarías, el ángel de Jehová. Él es nuestro defensor. San Juan el apóstol nos dice que si hemos pecado, tenemos a un abogado que nos puede defender. Este abogado o defensor delante del tribunal celestial es Jesucristo. Recordemos que la Escritura nos dice que todos nosotros hemos pecado y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, si hemos pecado y estamos arrepentidos de nuestras faltas, tenemos al ángel de Jehová o Jesucristo como nuestro abogado que nos puede defender de las acusaciones que Satanás lanza contra nosotros. Podemos poner entonces en Jesús nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra esperanza. Tenemos un nuevo subtítulo que nos dice ropa o su ropa completamente cambiada. Pregunta número 3. ¿Qué orden le dio el defensor a los que estaban delante de él con respecto a la ropa manchada del sumo sacerdote? Bien, la orden que dio el ángel de Jehová a los que asistían delante de él es que quitaran de Josué esas vestiduras viles o manchadas de pecado. Esta orden dada por el ángel de Jehová es un acto que expresa el amor y la compasión de Dios, no solo por Josué, sino también por toda la humanidad. En esta orden vemos el permanente deseo del Señor de que no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que el pecador se convierta de sus malos caminos y se conduzca por los senderos de la justicia de la palabra de Dios. El Señor nos perdona por nuestras faltas con la finalidad de que ya no sigamos pecando, sino que nos conduzcamos por los caminos de santidad y de justicia de su santa ley. Pero claro, obviamente Satanás no quiere que Dios nos perdone, sino que él quiere que Dios nos condene por nuestras transgresiones a sus mandamientos. Tenemos una subpregunta más que dice: ¿qué representa la retirada de las vestiduras sucias? Bien, en la orden de parte del ángel de Dios de retirar las ropas sucias de Josué, esto estaría representando no solamente el perdón o la absolución de la culpa de Josué por los pecados que había cometido, sino también esto sería una representación de una obra de limpieza o purificación de su persona para que ya no siga cometiendo más pecados, pues en esto consiste el verdadero arrepentimiento, en reconocer nuestra falta para ya no volverlas a realizar. Dios no solo nos perdona de nuestros pecados, sino que busca que a través del arrepentimiento y la confesión que efectuemos, ya no sigamos cometiendo más pecados. Esta es una obra de limpieza o purificación, y es muy importante que lo entendamos, hermanos, pues aquí está la clave para nuestra victoria personal sobre el pecado, pues en esto consiste la obra de la justificación por la fe que Dios ha implementado. El acto de la retirada de las vestiduras viles no solamente abarcaría entonces el perdón, sino también el desarraigamiento del pecado que convive en la persona. Recordemos lo que Jesús le dijo a aquella mujer que salvó de ser apedreada. Ni yo te condeno, le dijo. Es decir, le perdonó, pero luego añadió: vete y no peques más.
En su oración en el Getsemaní, el Señor Jesús pidió a su Padre que santificara en la verdad a sus discípulos o seguidores. Es decir, que el Señor Jesús no solamente quería el perdón de sus creyentes, sino que también lo que Él deseaba es la santificación o la limpieza o victoria sobre los pecados que tenemos. Vamos a la pregunta número 4 que nos dice: una vez que la ropa sucia se eliminó, ¿con qué ropa fue vestido Josué? La escritura nos dice que Josué fue vestido con ropas nuevas, con ropas de gala o ropas espléndidas, y también con una mitra limpia sobre su cabeza. Esto en reemplazo de aquellas ropas viles o sucias que anteriormente portaba. Ahora dejaba de estar vestido como un pordiosero, digamos, para estar vestido como un príncipe. Y esto es muy similar a la obra del Padre en su Hijo, en la parábola del Hijo Pródigo, a quien el Padre perdonó por la mala vida que había realizado este hijo suyo, ¿no? Y este Padre no solamente lo perdonó, sino que vistió a su hijo con nuevas vestiduras, ¿no? Esto, de modo ilustrativo y sintético, es el propósito del plan de Dios para con nosotros. Dios quiere hacer morir en nosotros el viejo hombre que habita en nuestro ser, que es esclavo del pecado, para hacer nacer o surgir en nuestro interior un nuevo hombre espiritual que crezca y se conduzca de acuerdo a la justicia de Dios o la ley de Dios, según el modelo que nos mostró Jesús en su vida de 33 años y medio. Y para eso Dios nos da la capacidad de guardar sus mandamientos a través de los frutos de su Santo Espíritu en nosotros. Tenemos una subpregunta más que dice: ¿qué representa espiritualmente el cambio de la vestimenta y la mitra justa? Bueno, este cambio de vestimenta en Josué, de vestiduras viles a vestiduras limpias y espléndidas, tiene un significado o lección, yo creo, sumamente importante para nosotros. Son lecciones de carácter espiritual, pero también de carácter práctico. Las nuevas vestiduras de Josué no solamente implican estar limpios, puros y perdonados delante de Dios, sino que significa básicamente un cambio y una transformación radical en nuestra persona, pues es Dios quien hace una obra de cambio en nuestro carácter, de un carácter malo hacia un carácter bueno o perfecto, ¿no? Semejante al de su divina personalidad. Como dijimos al principio, dado que los vestidos simbolizan el carácter de la persona, el cambio de vestidos sucios a vestidos limpios y espléndidos significan la obtención de un nuevo carácter, de un carácter limpio, hermoso y perfecto delante de Dios. Esta es, creo yo, la lección que Dios nos quiere mostrar con esta visión que se le dio al profeta Zacarías. Y este cambio o esta transformación es posible a través de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que obra en nuestro interior. Dios nos puede cambiar, ¿no? Nos puede transformar, ¿no? De personas incapaces de guardar sus mandamientos a personas totalmente capaces de guardar su ley. Vayamos a la siguiente pregunta, hermanos, a la pregunta número 5, que nos dice: ¿qué promesas condicionales hizo el ángel del Señor al intercesor? Bien, luego de esta obra de limpieza y transformación a favor de Josué, Dios puso una condición al sumo sacerdote para mantener ese nuevo estado restaurado. Y era su deber de guardar los mandamientos de Dios, o los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Aquellos mandamientos dados a Moisés en el monte del Sinaí. Pues solamente así, de esta manera, Josué estaría calificado para continuar siendo el sumo sacerdote de Israel. Le dijo Dios: si anduvieres en mis caminos, tú gobernarás mi casa y cuidarás mis atrios, y te daré libre acceso entre estos que están aquí
en el cielo. Josué debía ser un ejemplo para el pueblo judío. Debía tener una buena conducta, unas buenas palabras y unas buenas obras. Es decir, tendría que andar en justicia, en santidad y en verdad, tal como nos lo dice el texto de Efesios 4:24. Pues así se distinguiría como un verdadero siervo del Señor. Es decir, andando en novedad de vida, según la justicia de Dios, en santidad y en verdad, que es lo que nos dice el texto de Efesios 4:24. Esta era la condición al sumo sacerdote Josué para seguir gobernando espiritualmente al pueblo judío, y es la misma condición para nosotros, de tener que mantenernos limpios, puros y creciendo espiritualmente, ¿no? Según la voluntad de Dios, ¿no? O según la verdad de Dios, puesto que Dios nos ha perdonado, ¿no? Y si Dios nos ha perdonado, es para que ya no volvamos a seguir pecando, sino para que nos mantengamos en una vida de integridad, de justicia o de limpieza, en una vida restaurada, creciendo según la verdad de Dios, ¿verdad? Tenemos una siguiente subpregunta que nos dice: ¿qué significan las promesas del Señor para el pueblo de Dios? A ver, las promesas del Señor vienen a ser una fuente de ánimo, una fuente de valor, de esperanza, consuelo y fe para el cristiano, creo yo, ¿verdad? Aunque hay muchas dificultades en el mundo y en nuestro camino hacia la Canaán celestial, hay obstáculos, hay muchas situaciones difíciles. Sin embargo, las promesas de Dios nos deben de animar a proseguir y perseverar en la carrera cristiana. Sin estas promesas, yo creo, hermanos, que no tendríamos la esperanza de ser restituidos o restaurados al hogar que una vez tuvimos y que perdimos allá en el Edén. Tenemos un último subtítulo: el renuevo logra el milagro. Pregunta número 6. ¿Cómo fue considerado el ministerio de Josué y sus colaboradores? Según las Sagradas Escrituras, el ministerio sumo sacerdotal de Josué es considerado como un símbolo del ministerio de Jesucristo allá en el cielo, y el de los colaboradores de Josué como un símbolo de los redimidos, salvados por el Señor Jesús, y que algún día estarán con Él en el cielo, ministrando al lado de Él, en el templo de Dios. Más concretamente, podemos decir que estos colaboradores de Josué son una figura de los 144.000 redimidos de las 12 tribus de Israel, del Israel espiritual, pues ellos han sido rescatados vivos de en medio del fuego de la tribulación, han sido limpiados y guardan la ley de Dios. Por eso es que están siempre al lado de Jesús en su templo, tal como nos lo dice Apocalipsis 14 en los versos 4 y 5. Y como dice también la Escritura, en aquel día acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes, según lo que nos dice Isaías 4, versos 2 y 3. Bueno, de esta manera es que cómo podemos contemplar el ministerio de Josué y de sus colaboradores, ¿no? Como un símbolo de Jesús y del pueblo de Dios que al final obtendrá la victoria sobre el pecado. Tenemos una nueva subpregunta que dice: ¿a quién enviará el Señor para hacer gloriosa la obra sacerdotal? Aquí se nos habla del renuevo. Al profeta Zacarías se le reveló que Dios enviaría al renuevo o pimpollo o vástago, ¿no? Que es otra hermosa alusión a nuestro Señor Jesús. El renuevo vendría a la tierra y Él sería nuestro ejemplo a quien deberíamos imitar, pues Él viviría para hacer la voluntad de Dios guardando sus mandamientos, los que serían grabados en su corazón. Por eso Cristo vivió una vida aquí en la tierra de completa obediencia a los mandamientos del Señor, pues de esa manera nos mostraba el camino y la posibilidad de que nosotros también
podamos ser obedientes a Dios y de tal manera ser restaurados. Tenemos la pregunta número 7 que nos dice: ¿qué piedra especial colocó el Señor ante el sumo sacerdote? Aquí se nos habla de una piedra, ¿verdad? De una piedra en la que hay 7 ojos. Y esta piedra o esta roca también sabemos es una alusión al Señor Jesús, quien vendría a la tierra y nacería en medio del pueblo judío como un ser humano más, pero vendría a la tierra para realizar una obra, una gran obra en favor de toda la humanidad, ¿no? Como dice la Escritura, para mostrar a Dios a todos los hombres. El Señor Jesús ejecutaría el plan de salvación que había sido diseñado en el cielo desde los días, dice, de la eternidad, para redimir a la humanidad que había caído en pecado, para redimirnos, en otras palabras, hermanos. Tenemos aquí otra siguiente pregunta que nos dice, o subpregunta: ¿cuánto tiempo se tarda en eliminar por completo la iniquidad de alguien que edifica en la piedra viva? Bien, para responder esta pregunta, hermanos, yo creo que debemos recurrir al enfoque que nos da el santuario en el día de la expiación final. Pues ahí yo creo que encontramos los elementos para entender cómo es que Dios quita el pecado del ser humano. Yo sé que nosotros entendemos que Dios, al momento de confesarle nuestros pecados, Él inmediatamente nos perdona. Pero luego del perdón tiene que haber también una obra de limpieza o purificación, y esto nos lo ilustra mejor el enfoque del santuario, el enfoque de la expiación que tenía lugar en el santuario en el 10º día del 7º mes. Yo creo que es ahí donde se contempla mejor lo que es el proceso de limpieza y purificación de los pecados del pueblo de Dios. La Escritura nos habla en Zacarías 3:9: He aquí yo grabaré esa escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Verdad? En un día. Entonces la palabra clave aquí es quitar el pecado en un día, lo cual yo creo que nos alude al día de la expiación, pues ahí tenemos perfectamente graficado o explicado el proceso de limpieza, purificación o eliminación del pecado en el pueblo de Dios. También aquí hay otra palabra interesante que dice grabación de la escultura de piedra, ¿no? Que es una alusión a la creación por parte de Dios de su imagen, de la imagen de Jesús en su pueblo. Es decir, Dios quiere otra vez restaurar su imagen, la imagen que en el principio puso en el hombre. Por eso nos habla aquí de que grabará en la escultura de piedra, ¿no? Su imagen, ¿no? En el texto de Zacarías 3:9. Ahora, en cuanto al día de la expiación, podríamos incluso ser más precisos y podríamos remontarnos a un día en el que no solamente había expiación final, sino también había restauración o restitución, como lo era el día del jubileo. Un día en el que no solamente se expiaba o limpiaba al pueblo de sus pecados, sino que también se hacía una restauración de las cosas o los bienes que se habían perdido. Esto lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, capítulo 25, versos 9 y 10, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice también el versículo de nuestra lección, ¿no? En el versículo 3, perdón, el versículo 10 del capítulo 3 del libro de Zacarías. Dice: en aquel día Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera.
aquí la palabra clave yo entiendo es que en ese día de la expiación, la palabra clave es debajo de su vid o debajo de su higuera. Es decir, aquí hay una alusión a posesión o tenencia. Posesión o tenencia, yo creo que es la palabra clave que debemos entender aquí. Pues para que una persona pueda convidar a su compañero la vid o los higos, debe primero poseer esos frutos, ¿no? Poseerlos. Y entonces, en el día del jubileo, las personas recuperaban sus posesiones, sus tierras que habían perdido. Y yo creo que aquí hay una bonita ilustración a no solamente el perdón o la limpieza o la purificación y la restitución, sino que hay una ilustración de recuperación por parte del pueblo de Dios de lo que perdió al principio de nuestra historia allá en el Edén, pues perdimos aquel hermoso huerto, aquella hermosa tierra que Dios nos había regalado a través de nuestros padres Adán y Eva, ¿verdad? Pero por su desobediencia lo perdimos. Entonces, el símbolo o estas palabras que aluden posesión o tenencia de una vid o de una higuera nos ilustran, creo yo, la recuperación del huerto del Edén que una vez perdimos. Bien, entonces yo creo que el tiempo que Dios se tardará para eliminar por completo la iniquidad, lo encontramos en el enfoque que nos da el santuario, el proceso de expiación en el santuario. Y es en ese día, en el día de la expiación, en la que nosotros o el pueblo de Dios encontrará una limpieza completa de sus pecados, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, hermanos, mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestras investigaciones también. Amén.